Bien, habíamos acabado la clase anterior hablando de Ortega y según el propio Ortega, me gustaría empezar con una cita de él, según el propio Ortega dice: Andalucía es de las regiones españolas la que posee una cultura más radicalmente suya. Es interesante en ese sentido y supongo que a todos y a todas os sonará esta enorme canción de Paco de Lucía. No la dejo entera y seguimos con la clase, si os parece, ¿vale? La tenéis colgada, ¿de acuerdo? Bien, esta clase lleva por título Teoría y juego del duende, Federico García Lorca. Teoría y juego del duende es el nombre que recibe una conferencia suya de 1933, ¿de acuerdo? En la que Lorca explica su credo artístico. No sé si os sonará esa expresión, alguna vez quizá la habéis oído, de el duende, ¿sí? No me refiero al duende, el enano así de los cuentos, etcétera, sino a esa expresión artística que muchas veces se refieren propia del mundo del flamenco, que muchas veces se utiliza para decir este artista, esta canción, este baile, este bailaora o bailaor tiene duende, ¿sí? Digamos que sería como decir así a priori, decir como que tiene talento o tiene un talento especial. Un talento muy especial, ¿de acuerdo? Es lo que distingue una obra de arte de lo que no es arte, ¿de acuerdo? Entre los artistas. Y muchas veces el flamenco y el arte en general se busca esa pureza, ¿de acuerdo? Mirad, me gustaría citar antes de nada unas palabras de Lorca que pronunció en una de sus conferencias, ¿de acuerdo? Y dice: Manuel Torre, gran artista del pueblo andaluz, decía a uno que cantaba: tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca porque no tienes duende. Bien, hay muchas expresiones de este tipo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y sobre todo relacionadas con el flamenco. Hay un ejemplo es Lola Flores, no sé si sonará. Lola Flores, una cantadora así muy famosa de ese mundo, ¿verdad? En la cual un crítico de Nueva York decía de ella sobre su espectáculo en Nueva York, ¿de acuerdo? Decía: no canta, no baila, no es guapa, no se la pierdan, ¿de acuerdo? Hay algo más allá de el estilo, de la voz, en fin, de esa clase de cosas que distinguen el arte de lo que no lo es. Eso en Andalucía se llama duende. Uno puede tocar un instrumento, practicar un arte determinado y sin embargo no poseer esa cualidad, ¿de acuerdo? Bien, lo interesante de eso es que Lorca explora esa cualidad artística, la cual es muy difícil por supuesto, de explicar. ¿Dónde la explora? En un documento que tenéis colgado que es Teoría y juego del duende, ¿de acuerdo? Unas conferencias que él da. Una de las cosas importantes a la hora de entender la Lorca y de entender el romancero gitano, que es al final nuestro fin, y de apreciar verdaderamente la lectura de la obra, es que hemos hablado que uno de los elementos presentes de Lorca, había dos, ¿verdad? La innovación y el tema de Andalucía, la visión de Andalucía. Una de las premisas que tenemos que tener en cuenta es que para Lorca el tema de Andalucía es el tema de todo lo hispánico, ¿de acuerdo?
citando la cita anterior de Ortega y Gasset, ¿verdad? Que es la de las culturas de España, es, según Ortega, la que tiene una cultura más radicalmente suya. Para Lorca, Andalucía es lo hispánico, ¿de acuerdo? Es decir, Andalucía es España, diríamos, resumiendo mucho y simplemente citando este concepto para que lo entendáis, ¿de acuerdo? ¿Qué es el duende o a qué se refiere ese duende, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ver en un artista que tiene duende y otro artista que tiene quizá mejor voz, mejores canciones, mejores versos o versos más medidos, etcétera, y decimos que no lo tiene, no suscita ese fervor, ¿de acuerdo? El duende es el espíritu que emana de la tierra misma, ¿de acuerdo? ¿Dónde encuentra Lorca este espíritu? ¿Dónde encuentra Lorca esta simetría? La encuentra en las religiones mistéricas. ¿Dónde vemos un ejemplo de eso? Un ejemplo de eso o un símbolo de eso será la luna, ¿de acuerdo? A lo largo del romancero gitano, de hecho, el primer poema de romancero gitano es Romance de la Luna Luna, que posteriormente, en clases posteriores, analizaremos, ¿de acuerdo? Pero digamos que él toma la luna no como un elemento, digamos, como un astro más, sino con toda la simbología que ha tenido a lo largo de los siglos en esas religiones mistéricas, antiguas, prerromanas, paganas, diríamos, ¿de acuerdo? Eso es lo que a él le interesa. El duende es el espíritu que emana de la tierra, ¿sí? De la tierra misma. Es muy difícil de explicar, pero es esa, digamos, esa epifanía que uno siente, ¿no? A la hora de apreciar y valorar una obra de arte. Y por supuesto las obras de arte de Lorca lo tenían, ¿no? Decimos algo, cuando alguien tiene duende es alguien que es talentoso en lo que hace, tiene duende para hacer lo que hace, tiene magia, tiene soul, tiene, en fin, cada una de las culturas lo ha denominado a su manera, ¿no? Vimos en la clase anterior que todo esto de la cultura andaluza se arraiga en unos siglos muy anteriores, ¿de acuerdo? Unos siglos que casi perdidos, no tenemos muy pocas referencias de todo ese mundo, ¿de acuerdo? Y cité también que Lorca era muy importante respecto a todos los poetas de la generación del 27 y en concreto, por ejemplo, quería trasladaros las palabras de uno de esos poetas, ¿de acuerdo? Mirad, tenemos a Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre es un poeta malagueño, ganó el premio Nobel de literatura, es decir, es un poeta, en fin, no solamente como digo, no es una importancia en la literatura castellana, sino en la literatura universal, ¿de acuerdo? Y es un poeta interesante a la hora de acercarse a él. Y siendo Vicente Aleixandre ganador del premio Nobel, es decir, siendo un gran poeta, decía esto sobre Lorca. Mirad estas palabras, dice: sus pies se hundían en el tiempo, en los siglos, en la raíz remotísima de la tierra hispánica. No era un niño entonces. ¡Qué viejo! ¡Qué antiguo! ¡Qué fabuloso y mítico! Solo una remota montaña andaluza sin edad, entrevista en un fondo oscuro, podía entonces comparársele. ¿Sí? Habla de Lorca, del propio Lorca, al leer sus poemas, ¿sí? La sensación que tenía, ¿de acuerdo? Tenemos que recurrir a la hora de hablar del duende, tenemos que recurrir a estas ciertas metáforas, ¿sí? Para, digamos, entender, pero yo creo que apela, digamos, a un sentimiento, a una idea que todos podemos tener muy arraigada, ¿sí? Una de las cosas interesantes es que dentro de la flamencología, y hago muy paralelo esto, mis explicaciones las hago muy paralelas al flamenco, porque están íntimamente relacionadas, pero en la flamencología, de hecho, se utiliza esta definición que da Lorca para los propios estudios del flamenco, ¿de acuerdo? Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Está todo muy interrelacionado, ¿sí? Es verdad, los artistas han buscado el duende o han buscado por lo menos esa inspiración. ¿Qué otras palabras podríamos tener en otras culturas para definir el duende? Bien, podemos recurrir a la palabra del ángel, ¿sí? De la inspiración divina, ¿de acuerdo? Para el poeta o el artista es inspirado por
dios o la divinidad que sea para hacer su arte, ¿de acuerdo? O, cogiendo la idea de los griegos, podríamos citar a la musa, ¿sí? Supongo que lo habréis oído alguna vez, eso de las musas, y las musas inspiran al artista, al poeta, al filósofo, o al pensador que sea, para hacer para hacer su arte, ¿de acuerdo? Pero el duende no es ni la musa ni el ángel, ¿sí? O por lo menos Lorca lo distingue. Y fijaos lo que dice dentro de sus propias palabras es: hay que rechazar el ángel y dar un puntapié a la musa. Es decir, hay que renunciar a todo lo, digamos, racional, al mundo de, ligado a una manera de hacer poesía, a una manera de hacer arte, ¿de acuerdo? El duende hay que buscarlo en otro sitio, ¿sí? En otra pureza. ¿Y de dónde emana el duende? Diríamos, él dice, para buscar al duende no hay ni mapa ni ejercicio. Solo se sabe que quema la sangre como un tópico de vidrios, que agota, que rechaza toda dulce geometría aprendida. Eso es muy interesante porque se relaciona directamente con las vanguardias, ¿de acuerdo? Es decir, esta idea, digamos tan antigua, tan pagana, antes de que casi se inventara la escritura, ¿sí? Se relaciona muy directamente con los movimientos de vanguardia, ¿sí? De acuerdo, que huyen de todo esquema aprendido, de todo sistema métrico, etcétera, para hacer arte, ¿de acuerdo? Las obras de vanguardia muy llamativas pues, pueden ser todo el tema del arte abstracto, ¿verdad? Yo no voy a entrar a valorar si es mejor un cuadro de Velázquez o un cuadro de Pollock, pero sin embargo parten de ideas, de conceptos totalmente diferentes, ¿no? Bien, lo interesante es que Lorca desde luego es un poeta vanguardista, pero que bebe, digamos, su poesía bebe de anterior a toda la cultura, ¿sí? Es como si dijéramos que todo hubiera dado toda la vuelta, ¿de acuerdo? Que hubiera empezado en un punto toda la cultura, todo su transcurso, cómo se pinta, cómo se escribe, cómo se dibuja, para llegar otra vez al mismo punto, ¿sí? Y, habiendo llegado al mismo punto, no somos los mismos, ¿de acuerdo? El duende es el espíritu de la tierra, pero no solamente es el espíritu de la tierra en general, que lo es, sino es el espíritu especialmente de su tierra, es decir, ¿de qué tierra? De Andalucía, ¿de acuerdo? Parece que en la cultura andaluza mítica el duende está mucho más presente, ¿sí? Y eso es lo interesante de Lorca. En los poemas de Lorca, Lorca no inventa un mundo mítico, sino que lo interpreta. Es decir, Lorca no se inventa nada, sino simplemente recoge todo lo que hay a su alrededor culturalmente, pensad en la España de principios del siglo XX, y lo redescubre, lo interpreta. Y esa es la magia de Lorca. Hago estas clases en paralelo, o me gustaría citar ahora a Ortega, y dice Ortega algo así como que el español no tiene imaginación. Eso apela mucho al realismo de la literatura española. Si habéis visto todas las obras que hemos ido viendo, no son obras especialmente imaginativas, ¿sí? Desde el Cid, el Quijote, la Regenta y ahora Lorca, no hay una especial imaginación, no hay mundos míticos estilo, qué sé yo, el Arturo, el rey Arturo y los dragones, etc. En España nunca ha interesado eso, o en la península ibérica nunca ha interesado eso especialmente. Lo interesante de Lorca es que no inventa nada, sino que nos redescubre, es como si fuera un arqueólogo de los símbolos, que recoge todos los símbolos esos perdidos y los reinterpreta. ¿Mediante qué? Mediante su genio. ¿Mediante qué? Mediante su incuestionable y admirable duende, ¿de acuerdo? De todos los poetas, podríamos citar, de todos los poetas conocidos, y esto quizás es una hipérbole, es una exageración, pero de todos los poetas conocidos, Lorca es sin duda el que más duende tenía, ¿sí? Entonces, la poesía de Lorca no es una poesía de vanguardia, no es una poesía que intenta romper con las leyes clásicas, sino que intenta recuperar las leyes primigenias de la poesía, ¿sí? Las leyes primigenias del arte, de la noche de los tiempos, ¿de acuerdo? Del arte de cuando no había arte, digamos, ¿sí? Cuando todo era uno y todo era un misterio, ¿no? Y eso es lo que encontraremos especialmente en los poemas de Lorca. Lorca tiene la suerte de nacer hijo de la tierra andaluza
y a la vez ser víctima de su propia tierra, ¿de acuerdo? Para hablar de Lorca tenemos que entender también, o es necesario quizá, entender la magia que rodea a su poesía y a su biografía, que como recordaréis fue fusilado y no lo encontramos. ¿No lo encontramos? No, no lo encontramos. Hasta aquí la clase de hoy.